Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. De nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Hemos avanzado bastante ya en el tiempo de Cuaresma. Ya hemos llegado, o vamos a llegar este domingo al segundo domingo de Cuaresma, la segunda semana. Estamos pues a menos de un mes o a un mes, digámoslo así, de la Semana Mayor, donde se integra, como ustedes saben bien, el Triduo Pascual, la gran celebración cristiana de la muerte y resurrección del Señor. Este segundo domingo de Cuaresma, como todos los domingos, tiene fijadas 3 lecturas. La primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera pues del Evangelio. Así como el primer domingo de Cuaresma, la Iglesia desde tiempo inmemorial lee el relato de las tentaciones de Jesús. El segundo domingo de Cuaresma lee el relato de la transfiguración del Señor. Para las tentaciones, como les expliqué la semana anterior, hay 3 relatos, el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas. Entonces la Iglesia los va repartiendo en su liturgia según los 3 ciclos dominicales. En el ciclo A, el relato de Mateo; en el ciclo B, el de Marcos, que es breve; y en el ciclo C, el de Lucas. Lo mismo ocurre con el texto de la transfiguración. En el ciclo A se toma el relato de Mateo, en el ciclo B el de Marcos y en el ciclo C el de Lucas. Este año estamos en el ciclo C y por eso escucharemos el relato de la transfiguración del Señor en el Evangelio de Lucas. El relato, la primera lectura, queridos oyentes, es del libro del Génesis, capítulo 15. Es un relato misterioso, enigmático, pertenece a todas luces a la antigua tradición del ciclo de Abraham que los judíos formaron y que finalmente pues llegó a integrar la composición más antigua de la historia, que probablemente se hizo, según los estudios recientes, en la época de Ezequías y luego se consolidó en la época de Josías. Ezequías hacia fines del siglo VIII a.C. y Josías a fines del siglo VII a.C. Es un relato pues misterioso, enigmático, donde se describe la alianza de Dios, del Señor, es decir, de el Dios de Israel con Abraham. El nombre que se usa para el patriarca es el nombre simple, Abraham. Más adelante explica la Biblia que le cambió Dios el nombre Abraham y lo puso Abraham. Alguna vez les expliqué eso en alguno de mis programas. En todo caso, la primera lectura trata de ese tema. Es la alianza de Dios con Abraham. Los 2 factores, digámoslo así, relevantes en la historia teológica de Israel, desde Abraham hasta la composición de la Torá y aún pues vigente en los tiempos presentes. Las 2 ideas relevantes es la promesa de la descendencia y la promesa de la tierra. Es lo que le promete Dios a Abraham: descendencia y tierra. El texto comienza con un rasgo poético muy hermoso. Vamos a leer el pedacito, Génesis 15, 5, 12, y luego, después de una interrupción, 17, 18.
En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, poniendo cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo cayó sobre Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. El cielo estrellado de la noche, amables oyentes, le sirve a Dios para que Abraham intuya el número de sus descendientes. Cuenta las estrellas si puedes, le dice el Señor a Abraham. Cuenta las estrellas si puedes. Nosotros, y eso lo sabemos hoy por la astronomía, vemos como estrellas las de nuestra galaxia, solamente estas. Las demás cúmulos de galaxias o galaxias individuales, pues las alcanzamos a ver como se suele decir, nebulosas, es decir, nubes luminosas. Tan solo un acercamiento nos podría hacer ver en las nebulosas, es decir, en otras galaxias, nos harían ver estrellas singulares. En nuestra galaxia pues pululan las estrellas singulares y son miles de millones, como lo sabemos hoy. Una noche estrellada es un espectáculo maravilloso. A las personas de hoy, sobre todo las que viven en ambientes urbanos, como por ejemplo nuestra ciudad de Medellín o tantas otras ciudades, el espectáculo de un cielo estrellado pues prácticamente les está vedado. ¿Por qué? Porque la iluminación artificial y también el smog, es decir, el humo, la suciedad que llenan la atmósfera, impide que el cielo estrellado se pueda ver en todo su esplendor. Pero hace años, cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, recuerdo mucho, íbamos a las fincas de mis familiares y antepasados, y en la noche, en los días de verano, salíamos al césped alrededor de la casa y nos tirábamos allí y empezábamos a mirar al cielo y veíamos el espectáculo maravilloso de las estrellas. Esto que les estoy contando les permite a ustedes tal vez comprender por qué poéticamente esta tradición bíblica comienza con ese detalle. Cuenta el número de las estrellas si puedes, le dice el Señor a Abraham, y luego le promete: así será tu descendencia. Es decir, tu descendencia será innumerable, como las estrellas del cielo. Y en otros puntos de la antigua promesa se añade también la otra figura: y como la arena que está en la orilla del mar. Incontable pues tu descendencia como las estrellas, incontable como los granos de arena que pueblan las playas. Pues bien, a esa promesa de la descendencia se añade la de la tierra. Precisamente el misterioso relato que sigue condensa, o mejor dicho, refiere a la descendencia de Abraham, es decir, a Israel, la tierra que en ese momento él pisa como tierra que no es de él es extraño. Era una tierra en la cual pues se supone está de paso. Abraham y los ancestros israelitas eran
seminómadas, grupos seminómadas que vivían al margen del desierto de Siria y se movían entre el norte de Mesopotamia y Egipto. Esa es la presunta o la presumible imagen, o mejor dicho, sí, reconstrucción histórica de los ancestros de Israel. Se movían en tierra que no era de ellos, y sin embargo esa tierra llegó a ser de ellos, y los que eran un puñado de personas se convirtieron en un pueblo grande y numeroso. En la época en que se escribe ese texto, ya Israel y también Judá, es decir, los dos grupos básicos, el del norte y el del sur, ya eran pues una porción considerable de gente, y vivían en una tierra en la cual pues ya llevaban sobre la cual llevaban ya siglos de posesión, desde la época del siglo XII antes de Cristo hasta la época en que esto se escribe, presumiblemente en el tiempo de los reyes Ezequías o Josías, de modo que alrededor de 4 o 5 siglos. Eran pues un pueblo numeroso en una tierra que era de ellos, a pesar de las amenazas de Asiria y más adelante de Babilonia. Sin embargo, ellos estaban pues en su tierra. Pues bien, se va a contar cómo a esa descendencia grande de Abraham, Dios le promete, o el Señor le promete, una tierra. A la imagen pues del cielo estrellado, presagio de la inmensa descendencia de Abraham, añade el autor una frase teológica de primer orden. Abraham creyó en el Señor y se le contó en su haber. Así traduce el pedacito que yo estoy leyendo y que ustedes escucharán el domingo segundo de Cuaresma en la primera lectura. Se le contó en su haber, es decir, se le reputó como justicia. La palabra justicia con que la versión griega de la Biblia trae este texto le sirve al apóstol Pablo y sirvió en el cristianismo primitivo para reflexiones soteriológicas de primer orden. La justicia, por tanto, se le imputa o se le adjudica a Abraham porque creyó al Señor. La justicia, por tanto, viene de la fe. Será la conclusión que sacará Pablo de esta frase bíblica, una conclusión de importancia inconmensurable a lo largo de la historia de la teología cristiana. Abraham, pues, es justo delante de Dios porque creyó, porque aceptó la promesa. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. A la promesa de la descendencia se añade entonces la promesa de la tierra. El texto, por tanto, debió tener sus etapas en la composición. La promesa de la tierra empieza con esta frase: el Señor le dijo, yo soy el Señor, es decir, en hebreo está el nombre divino, es decir, el nombre de las 4 letras, el sagrado tetragrama, Yahvé o Jehová, como dicen los evangélicos, Adonai, como dicen los rabinos. El Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra, que te sacó de Ur de los Caldeos. Es evidentemente una aplicación del artículo supremo de la fe israelita que el domingo pasado estudiábamos en el texto del Deuteronomio que tomamos como primera lectura, cuando el Señor se presenta como el Señor te sacó de Egipto. A Israel lo sacó de Egipto para que fuera su pueblo, pues Abraham para que fuera el ancestro de su pueblo, cuya descendencia, su pueblo, es numerosa como las estrellas del cielo. Lo sacó de Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad muy importante que llegó a ser capital del antiguo imperio sumerio en el sur de Mesopotamia. En la época de Israel, Sumer ya prácticamente había desaparecido como imperio aparte y había sido pues asumido o digamos inundado, subsumido por los imperios acádicos posteriores. Sumer en el sur, Acad en el centro y norte de Mesopotamia. Los sumerios eran una raza misteriosa, de un lenguaje misterioso. En cambio, Acad, los acadios, los babilonios en el centro y sur, y los asirios en el norte,
eran pueblos semitas orientales que hablaban lenguas semíticas parecidas al hebreo o al arameo. En todo caso, aquí pues Abraham es puesto en conexión con Ur de los Caldeos, por tanto con los ancestros mesopotámicos. En realidad parece que el dato histórico más preciso es que los ancestros de Abraham hay que buscarlos, y también pues de Israel, hay que buscarlos en el norte de Mesopotamia. Otras tradiciones hablan de la salida de Abraham, no de Ur, en el sur de Mesopotamia, sino de Harán, en el norte. Y eso es históricamente más presumible. En todo caso, la frase es teológica. Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, así como más adelante sacará a Israel de Egipto. Cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, lo saca con un propósito coherente con el que tendrá cuando saque a Israel de Egipto, para darte en posesión esta tierra. Fíjense que aquí ya está pues el panorama de la posesión de la tierra en primer término. La descendencia está atrás, ahora es la tierra. Abraham está en la tierra de Palestina, pero está como peregrino, como nómada, con sus rebaños y su familia, va de lugar en lugar buscando aguas y buscando pastos para alimentar sus posesiones y su gente, pero esa tierra será de él. ¿Y cuándo será de él esa tierra? Esa tierra será de él cuando su descendencia, es decir, Israel, se apropie de ella, cuando se establezca en ella, cuando se fije en ella. Por eso, amables oyentes, ustedes comprenden por qué para el Israel antiguo, luego para el Israel o los judíos después del exilio, y también para los judíos de hoy, hablar de tierra en alguna forma implica hablar de la promesa de Dios y hablar de Dios. No puede Israel hablar de Dios sin hacer referencia a la tierra que Dios les dio. Así como cuando Dios le promete pues a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo, el texto dice que Abraham creyó al Señor y esta fe le fue reputada como justicia. Ahora de Abraham no se dice que creyó, sino más bien pide como una especie de comprobación, digámoslo así, o señal, no sé cuál será la palabra más indicada para expresar esta idea. ¿Cómo sabré que voy a poseerla? ¿Cómo sabré? Fíjense, la pregunta de Abraham al Señor es parecida a la pregunta de María al ángel. ¿Cómo sucederá esto si yo no conozco varón? Le dice María. En contraste con lo que Zacarías le dice al mismo ángel cuando le promete que su mujer Isabel quedará encinta y tendrá un hijo siendo ya anciana. Por eso esta pregunta no excluye la fe de Abraham, pero de alguna manera Abraham quiere que Dios le haga algo o le muestre algo que le permita a él pues seguridad de que esa tierra en la cual él es extraño y peregrino será tierra de él y de su descendencia. El Señor le ordena entonces preparar un rito. Fíjense, para los pactos entre seres humanos se utilizaban diferentes ritos. Por ejemplo, hoy en día hacemos un pacto. Un pacto hoy en día es un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, yo tengo una casa y la voy a arrendar. Entonces, entre mi persona y la persona del arrendador o del arrendatario se hace un contrato. Yo le entrego la casa y usted me entrega el arriendo. Le la entrego por tanto tiempo y usted me entrega el arriendo con esta estipulación. Tanto me debe entregar, lo debe pagar anticipado en los primeros 5 días del mes. Yo estoy dando ejemplos de lo que suele hacer ahora de un pacto o un convenio, un contrato. Eso es. ¿Cómo se sella el pacto o el convenio entre el arrendador y el arrendatario? Pues firmando el documento. Se firma el documento, firma el arrendador, firma el arrendatario y firman los testigos. Y ese documento tiene valor jurídico. El arrendador tiene derecho sobre su propiedad y derecho sobre lo que él le debe pagar.
y el arrendatario tiene derecho de utilizarla por el tiempo en que estipula el contrato, sin que el arrendador lo pueda, digamos, sacar de su propiedad o de la casa antes de que se cumpla el plazo estipulado. Ese es un ejemplo que les estoy poniendo. Hoy en día se hace pues generalmente con una firma, se estampa una firma. Lo mismo los pactos internacionales entre las naciones. Pues en el tiempo de Israel había toda una serie de pactos. En hebreo se dice berit. Berit es un pacto, una alianza, un convenio. Pacto, alianza, convenio, contrato, fíjense, equivalen o se dicen en hebreo con la palabra brit. Brit. Aquí nos trae la Biblia un recuerdo, seguramente de uno de los ritos que se solían usar para convenios o pactos ciertamente muy solemnes. El rito que el Señor le manda a realizar a Abraham es muy significativo. El Señor le manda a traer a Abraham 3 animales, una ternera de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Estos animales deben ser sacrificados y las 2 mitades, y divididos pues o partidos en 2 mitades, las 2 mitades deben ser puestas como enfrentadas una a otra, como formando un callejón, además de el carnero, de la ternera, de la cabra y del carnero. También 2 aves debían ser traídas para sacrificar, una tórtola y un pichón. La tórtola y el pichón, como eran tan pequeños, no debían ser partidos en mitades, sino simplemente sacrificados. Entonces se formaba un callejón, digamos, con 4 elementos. El primer elemento eran las 2 mitades de la ternera, el segundo, las 2 mitades de la cabra, el tercero, las 2 mitades del carnero, y finalmente el cuarto, la tórtola sacrificada a un lado y el pichón sacrificado al otro. Así se prepara pues un rito en el cual el Señor mismo se va a comprometer. Como se trata de mortecina, amables oyentes, ustedes lo han escuchado, Abraham se sienta pues a vigilar los cadáveres de los animales sacrificados. Tiene que espantar los buitres, porque como dice por allá Jesús en el Evangelio, donde está la mortecina, allá volarán los buitres. Tiene que espantarlos, y los espanta el tiempo que él ve necesario, hasta que finalmente cae la tarde y llega la noche, y entonces Abraham se duerme. Y en un sueño misterioso, Abraham ve cómo pues Dios mismo se somete a este rito de pacto, que es un rito amenazador. Dice el texto bíblico, cuando el sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo, el humo y el fuego simbolizan la misteriosa presencia del Señor. El Señor, pues, en la humareda, o en la imagen de la humareda y en la imagen de la antorcha ardiendo, pasa por entre los animales muertos, por entre las mitades de cadáveres y los 2 cadáveres de las aves, como queriendo decir Dios a Abraham, que me pase esto a mí si no te cumplo lo que te prometo. Ahí está el compromiso divino, es decir, que me parta un rayo si yo no cumplo. Se ve pues que ritos semejantes eran utilizados, digamos, para urgir el cumplimiento de la promesa dada, de la palabra empeñada. Aquí es la palabra misma del Señor la que se empeña con Abraham, y la palabra que se empeña es esta: tu descendencia, esa que será como las estrellas del cielo. Daré esta tierra, la tierra en la cual ahora tú peregrinas, que no es tuya, será tierra de tu descendencia. Y Dios se compromete. Y Dios se compromete solemnemente, como augurando Dios mismo para sí maldición si no cumple. El texto es de una gran solemnidad.
es un texto impactante, impresionante, porque es uno de los pocos textos de la Biblia en los cuales, o tal vez el único, yo no recuerdo ningún otro, en que Dios se augure a sí mismo la muerte o algo así, si no cumple. Dios, pues, podría sufrir el destino terrible de las víctimas sacrificadas y partidas invitadas que forman el callejón, a lo largo del cual, como una humareda de horno y como una antorcha ardiente, pasa el Señor. Y termina el texto con la aseveración, pues, solemne del Señor. Aquel día, Bayom Jahu, dice el texto hebreo, el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. Bayom Jahu, Karat, Adonai, Berit, et Abraham, Lemor. Ese es, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, porque ese texto lo he estudiado yo en hebreo hace tiempo. En ese día, Karat Adonai, cortó. Karat, el verbo krot, significa cortar, cortar. Probablemente el término cortar una alianza es, diría yo, o deriva del rito con el cual la alianza se refrendaba, es decir, el sacrificio de los animales y cortarlos en mitades para pasar por entre las mitades la parte que se comprometía a cumplir el compromiso. Ese día, Kurat Adonai Brit, una alianza con Abraham, Lemor, con Abraham, diciendo, ¿qué es lo que dice el Señor a Abraham? Dice, a tus descendientes, es decir, aquellos mismos que al comienzo son presentados en la imagen del cielo nocturno de innumerables estrellas, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, es decir, desde el sur, hasta el gran río, el Éufrates, toda la tierra de Palestina y toda la tierra de Siria, será pues tierra de la descendencia de Abraham. Aquí se suponen pues unos límites de la tierra prometida, digámoslo así, que tan solo en épocas sumamente precisas y cortas de la larga historia de Israel fueron reales. En la época de David y un tiempo en la época de Salomón pudieron tener los judíos dominio sobre el sur hasta los límites con Egipto y sobre todo en el norte hasta el Éufrates. Durante la mayor parte de su historia, Israel estuvo reducido a un pedacito en el centro y norte de Palestina, que era el Reino del Norte, y a un pedacito de los alrededores de Jerusalén y de Judá hasta Hebrón, y quizá un poco más al sur, que era el Reino del Sur. Ni siquiera la llanura de la costa fue siempre perteneciente a Judá o a Israel, era de los filisteos durante muchos años. En todo caso, aquí están los límites ideales de la tierra prometida. Sobre esos límites ideales, entonces, siempre mantuvo ilusiones Israel hasta el día de hoy. Uno de los más antiguos, o la más reciente de las cartas de Pablo, Filipenses junto con Filemón, presumiblemente, son escritos de la cautividad romana de Pablo, es decir, después del año 60. Durante mucho tiempo yo pensé, y esa era la manera de ver ordinaria de la exégesis hasta hace que unos 10, 15 años, que la carta a los Filipenses y Filemón eran de la cautividad de Pablo en Éfeso, es decir, entre los años 55, 56, pero hoy en día pues se está extendiendo y arraigando la opinión de que Filipenses y Filemón son pues cartas de la cautividad romana. El pedacito que toca leer hoy de Filipenses es 3, 17 a 4, 1. Hermanos, seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en mí,
Porque, como os decía muchas veces, y os lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde, según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Desde Jesús, es aquí manifiesto. La humanidad se divide en dos puntos, en dos sectores, no ya como para los judíos, que la humanidad se dividía entre los judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles, las naciones. Para Jesús y básicamente, y luego para el cristianismo, la humanidad se divide en dos sectores: los creyentes y los no creyentes, los cristianos y los no cristianos. Evidentemente, esto está en el fondo de este pedacito que estudiamos o que acabamos de escuchar. Pablo está escribiendo a los filipenses, una comunidad cristiana que él fundó despuesito de llegar por primera vez a Europa, cuando pasó de Tróade por Samotracia a Neápolis, de Neápolis a Filipos, en la llanura oriental de Macedonia. Allí actuó él y fundó un grupo cristiano, un grupo con el cual él siempre mantuvo una relación excelente. Fue, hasta donde se sabe, el único grupo, hasta donde se sabe, del cual Pablo se dejó subvencionar. Se dejaba ayudar, le mandaban cositas y él las recibía, le mandaban ayudas y las recibía. Se las mandaban a Corinto. En Corinto no recibía nada. En cambio, de los filipenses recibía. Increíble. Y por eso los corintios se sintieron muy ofendidos. En fin, pero todo son detalles de la vida de Pablo en los cuales no puedo entrar ahora. En todo caso, uno entiende, si las cosas fueron así, por qué les dice desde Roma, desde la cárcel donde está, o desde la situación de prisión en que se encuentra, le dice: así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona. Manteneos así en el Señor, queridos, y manteneos como cristianos, a diferencia de los que no lo son. Ellos, los que no son cristianos, no tienen esperanza. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, es decir, viven en una forma abyecta y terrible. En cambio, nosotros los cristianos no. Y por eso tenemos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza escatológica del cristiano. Pablo lo expresa acá. No podría yo ahora explicarlo. En otros puntos o en otros momentos lo he explicado. Dice: aguardamos un Salvador. Sotira es la expresión que emplea Pablo. El Señor Jesucristo es el Salvador que esperamos. Pablo emplea acá un término de la soteriología oficial de ese tiempo. A los grandes jefes, a los emperadores, los llamaban sotires. Los romanos, los cristianos llamaron sotir a Jesús, el que va a venir, el venidero, el Señor Jesucristo. Y expresa entonces Pablo acá, o describe la esperanza. Él transformará nuestra condición nuestra condición humilde, según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. El Señor Jesús tiene ahora una condición gloriosa. Nuestra condición actual es condición humilde. Seremos pues transformados a semejanza de la condición gloriosa del Señor que esperamos, del Salvador. Y precisamente de esa condición gloriosa del Señor nos hablará el texto del Evangelio que viene a continuación. Es el texto de la transfiguración, como les expliqué al comienzo de este programa, la palabra del domingo. En el ciclo C es el texto lucano, Lucas 9, 28 a 36. Los otros ciclos, en el A es el de Mateo, en el B es el de Marcos y ahora el de Lucas. El texto lucano dice así: en aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar.
y mientras oraba el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron en gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y la de los 2 hombres que hablaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Ese es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. La versión lucana de la transfiguración pues es tomada de Marcos. El Evangelio de Marcos, también en el capítulo 9:1 a 8, si mal no recuerdo, tiene el texto básico de la transfiguración, en el cual se inspira Lucas y también Mateo. Sin embargo, Lucas le pone sus particularidades, que son importantes. En el texto de Marcos, es decir, los estudian estas cosas, amables oyentes, han adelantado pues hipótesis para explicar o para ver el origen de este texto. Algunos afirman con alguna razón, aunque no, para mí no son del todo convincentes, de que probablemente el episodio mismo es una historia pascual, es decir, es la historia de una experiencia pascual concedida por Dios con el resucitado a sus 3 discípulos más importantes, es decir, a Pedro, Santiago y Juan. Eran la tríada básica del cristianismo naciente. Esta tríada entró pues prácticamente a tomar el papel de los 12. Los 12 eran el grupito especial que Jesús formó, pero de los 12 pues las noticias son esporádicas. Al principio se mencionan y luego como que desaparecen. En cambio estos 3, Cefás, es decir, Pedro, luego Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, permanecen, digámoslo así, vigentes largo tiempo en el cristianismo naciente. Por ejemplo, uno de Santiago se dice que murió en una irrupción de Herodes Agripa en los comienzos de los años 40 contra los cristianos. Pedro logró escapar, pero luego Pedro, Cefás, en nombre arameo, y Juan, hasta fines de la década de los 40, año 48, 49, están en Jerusalén. Y Pablo, cuando va con Bernabé y con Tito a Jerusalén para tratar el problema de la admisión de no judíos en la iglesia, Pablo pues se encuentra con ellos, con Cefás y también Juan, los llama columnas de Juan. Pablo no dice que lo haya visto, pero sí dice que junto con Pedro y también con Santiago, pero no el Santiago de acá, sino el otro Santiago, el llamado hermano de Jesús o el hermano del Señor, eran las columnas del grupo judeocristiano de Jerusalén y probablemente de todo el cristianismo judío. En todo caso, algunos autores afirman pues de que el texto de la transfiguración es una especie como de desplazamiento de una epifanía pascual, de una cristofanía, de una revelación maravillosa de Dios a estos discípulos de la realidad gloriosa de Jesús. Algunos afirman eso. Yo les decía, no estoy tan convencido de ello. Si ustedes quieren conocer un poco más de estos temas en forma, digamos, ya más precisa, pues les recomiendo mis comentarios de los evangelios. El de Marcos, que ya está publicado, el de Mateo también, el de Lucas. Yo he escrito bastante sobre este tema. En todo caso, lo importante, pienso yo, en el momento es lo siguiente. Así ya Marcos, y también lo supone Lucas y Mateo, antes de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos, algunos discípulos, no todos, fíjense que no todos, no son los 12, todos, sino la tríada, Cefás y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, diría yo, o Dios les concede la gracia maravillosa
de percibir en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo amado, percibir la gloria que al Hijo le compete junto a Dios. En otras palabras, lo que luego en la resurrección del Jesucristo se va a manifestar, prácticamente está contenido y velado en el Jesús terreno. Jesús, durante su vida terrena, era idéntico con el Jesús de la resurrección. En alguna forma, entonces, su condición humana, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, la condición humilde nuestra que él compartió, en alguna forma era el velo que cubría lo que en el fondo Jesús era, lo que le competía a él como el Hijo único, tal como Dios mismo lo revela. En la cima del monte, en ese lugar mítico donde el cielo y la tierra se juntan, donde en alguna forma la tierra se empina para meterse en el cielo y donde el cielo se agacha para incluir dentro de sí la tierra, allí las miradas atónitas de los discípulos soñolientos pueden percibir de parte de Dios la gloria del Hijo de Dios. Ese es el texto. Pero como, queridos oyentes, Jesús todavía está en los caminos de este mundo, así Marcos, así Mateo y así Lucas, entonces los discípulos tienen que percatarse de que la gloria eterna del Hijo de Dios que le compete a Jesús, va en alguna forma a amoldarse a esa condición humilde, humana de Jesús durante su vida terrena. Esto lo insinúa preciosamente los tres evangelios, los tres sinópticos, pero particularmente lo insinúa Lucas. Lucas dice que en la cima del monte, Jesús, pues, el texto lucano es diciente, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Así escribe nuestra traducción. Si mal no recuerdo, toidos tu prosopo aftu egeneto heteros, creo que es lo que dice el texto griego. Se volvió otro el aspecto de su rostro. Otro, es una frase, digamos, de un sabor semítico que uno no sabe cómo se le ocurre a Lucas ponerla en lugar del texto de Marcos. El texto de Marcos dice que se transfiguró delante de ellos. Nada más. Era una frase mucho más griega. El término lucano es más semítico. En fin, Lucas era un escritor que tenía muchas posibilidades idiomáticas. Aún más era capaz de imitar el estilo de la Biblia griega, y lo hacía. En todo caso, aquí emplea una frase de sabor semítico para comentar con ella algo que en el texto de Marcos, que es su texto base, está dicho en una forma un poco más, digamos, accesible a la mentalidad del estilo griego. Se volvió pues otro el aspecto de su rostro. Sus vestidos brillaban de blancos. La imagen, es decir, el contenido de estas imágenes uno los puede percibir en Marcos. Y los vestidos son simplemente, digámoslo así, brillando de blancos, es porque la luz va por dentro, es decir, los vestidos dejaban traslucir la realidad luminosa, es decir, divina de Jesús, gloriosa de Jesús en la cima del monte. Lo que quiere decir el texto, es decir, Jesús tiene un fondo divino, básico, un fondo divino que lo constituye. Si aparece como un ser humano, porque en realidad es un ser humano, pero finalmente tiene un fondo divino que lo constituye internamente, y sus mismos vestidos brillando de blancos traslucen la luz de la cual él es portador, la luz divina. Ese es el texto. Ustedes ven que son textos escritos con imágenes sugestivas y profundas. Aparecen junto a Jesús en la cima del monte dos personajes. El texto de Marcos dice, aparecieron Elías con Moisés. En Marcos primero Elías, y luego unido a Elías, Moisés, y unido con una frase de preposición, Elías con Moisés. El personaje principal es Elías. En cambio, en Mateo y Lucas
aparecen Moisés y Elías. Se cambia el orden. ¿Por qué se cambia el orden? El personaje básico de la aparición en la tradición original es Elías. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice de Elías explícitamente que Elías pertenece al mundo de Dios. Un carro de fuego se lo llevó. Por tanto, Elías es un ser celestial. Así pensaban los judíos del tiempo de Jesús. Por eso, cuando Elías aparece junto a Jesús un ser celestial. A ese Elías se le añade Moisés. Y se le añade secundariamente, según Marcos, Elías con Moisés. Porque tan solo el judaísmo tardío, también consideró a Moisés un ser celestial. El cadáver de Moisés no fue encontrado en su tumba. ¿Por qué? Porque también a Moisés Dios se lo llevó. Pero eso no lo dice la Escritura. Eso lo dicen documentación judía que no entró en la Escritura. Sin embargo, ya para Mateo y para Lucas, y quizá ya desde un Deuteromarcos, como les he explicado en otras ocasiones, ya el orden, se puso al derecho. No son Elías y Moisés, sino Moisés Elías, porque en el judaísmo primero es la ley y después los profetas. La ley y los profetas. Es decir, son los grandes testigos celestiales de la condición celestial de Jesús. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y Lucas dice, y eso no lo dicen ni Marcos ni Mateo, que Elías y Moisés trataban con Jesús un tema, y el tema era el de su éxodo. Es la frase que emplea Lucas, la palabra éxodo. Aquí dicen la muerte. El término lucano es éxodo, el éxodo que iba a cumplir en Jerusalén. Es decir, el éxodo de Jesús, del cual hablaba él en el monte con Moisés y Elías, con la ley y los profetas, era su éxodo, es decir, el globalmente visto, el desenlace de Jesús, que implica su pasión, su muerte, su resurrección y su exaltación. Ese es el éxodo en terminología lucana, no simplemente de su muerte, sino de lo que su muerte y luego después esta implica, su pasión, su muerte, su resurrección, su exaltación. Ese era el tema de Jesús en la cima del monte con Moisés y Elías. Qué maravillosa esta visión que a los soñolientos discípulos que casi no se espabilan concede Dios en la cima del monte. Qué maravillosa visión. El cielo y la tierra juntos. ¿Quién se puede ir de allí? ¿Quién va a dejar el cielo para volver a las condiciones de la tierra? Eso es lo que les pasa a los discípulos, encabezados por Pedro. Fíjense aquí, Pedro, pues, junto con Santiago y Juan, reciben de Dios esta visión maravillosa. Pero como es normal en Marcos, no alcanzan a entenderlo. Pedro va a hablar y no va a saber lo que está diciendo. Dice Lucas, mientras estos se alejaban, se supone por tanto que Moisés y Elías estaban allí, y después de terminar la conversación con Jesús acerca de su éxodo, empezaron a alejarse y Jesús a quedarse solo. Entonces Pedro trata como de detener la escena. Maestro, qué hermoso es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No dejes que se vayan. No, permanezcamos acá, tú, ellos 2 y nosotros, como en el cielo. Hagamos 3 chozas. Hagamos de esta visión del monte algo permanente y definitivo. 3 chozas, donde tú, Moisés y Elías puedan permanecer, y nosotros al lado de ustedes para siempre. Hagamos, pues, que la tierra sea el cielo y que el cielo sea la tierra. Queridos oyentes, pero esto no es posible. La realidad del diseño divino no contempla esa posibilidad. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Una nube simboliza la presencia de Dios, como tantas veces en la Biblia, empezando por el Éxodo, cuando en el día la columna de nube guiaba al pueblo y en la noche era la columna de fuego, la nube luminosa, la nube de lo inalcanzable, Dios, el inasible, el que no puede ser alcanzado, el que no puede ser retenido.
aquel que se escapa de las manos, como cuando uno sube a una montaña con niebla y trata de tomar la niebla con las manos. Dios, el inalcanzable, la nube, la que está por encima. Dios está pues allí. Y Dios entonces va a hablar desde la nube, como habló también en el bautismo. Ustedes recuerdan el texto. Va a hablar desde la nube y los discípulos lo van a escuchar. ¿Cuáles discípulos? Esos 3. Fíjense, los otros de los 12 no están. Algo debió ocurrir, evidentemente, en el transcurso del desarrollo del cristianismo entre judíos en los primeros años, cuando prácticamente los otros 9 de los 12 se van esfumando y casi ni mención merecen. En cambio, esos 3 son mencionados, y luego, digámoslo así, la importancia que hubo antes de la pasión o de la vida, durante la vida terrena de Jesús, es medida por el desarrollo ulterior del cristianismo pospascual. Se asustaron al entrar en la nube, se ve que la nube que descendió los abarcó a todos. Cuando la nube entonces los abarcó a ellos también, quedaron muy asustados, ellos 3, quedaron como sobrecogidos por la presencia de lo divino. Una voz desde la nube decía: este es mi hijo, el ungido, el escogido, escuchadle. Oh, electos, el escogido, escuchadle. Es decir, es a él a quien tenéis que escuchar. Moisés y Elías son testigos del mundo celestial y están con Jesús, que es también un ser del cielo. Pero es a él a quien tenéis que escuchar. Aquí está la concentración, diría yo, cristológica del texto. Escuchadlo a él, a Jesús. La ley y los profetas están en el trasfondo. La ley y los profetas señalan, pero a quien se escucha es a él. La escena termina con la anotación que hace Lucas siguiendo a Marcos de que finalmente Jesús quedó solo con ellos. Moisés y Elías desaparecieron esfumándose, así como también de repente al comienzo habían aparecido. Queda Jesús solo con ellos, y no ya Jesús, diría yo, con los vestidos traslúcidos que dejan escapar en alguna forma ante los ojos de ellos la luz interior que lo constituye. No, ya es el Jesús de siempre, el Jesús que va con ellos por el camino. ¿Y por el camino hacia dónde? Por el camino hacia la muerte, porque de eso escucharon ellos que hablaba con Moisés y Elías, su éxodo, la muerte, pero la muerte que no termina en muerte, porque sigue la resurrección y la exaltación. Todo eso, pues, lo aprenden Pedro, Santiago y Juan en la cima del monte. No lo dijeron en ese momento, lo dirán después. El testimonio de ellos es luego, entonces, el testimonio del Evangelio cristiano. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, La Palabra del Domingo. Un saludo a todos los oyentes acá en Medellín y a los que siguen la emisora a través de la Red Mundial de Comunicaciones. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.